Time Attack Reviews. Sí, me gusta más Mugman. ¿Qué quieren que les diga? Ready? Un videojuego infernal creado por Satanás para poner a prueba tu paciencia, tu resistencia al dolor autoinfligido, la durabilidad de tu control o en su defecto tu teclado, tu amplia gama de groserías y vulgaridades y lo mucho que puedes bailar mientras escuchas una samba bien sabrosa y peleas contra una flor. Eres un carebazo o un carejarra dependiendo de tu preferencia y te has metido en un buen lío luego de apostar tu alma al diablo en el casino que él dirige y para que el diablo no acabe con tu existencia tienes que ir a recolectar las almas de los 80,000 deudores que él tiene, cada uno con una transformación más mojonera que la anterior porque mira eso nomás. ¡Que lo mires, carajo! Lo primero del mundo bueno es, obviamente, el diseño visual a los fantasías animadas de ayer y hoy que tiene el jueguecito. No es secreto que el 100% de los personajes, animaciones y fondos de Cuphead fueron hechos completamente a mano. Así que imagínate nomás tener que dibujar 850 veces a una puta flor que baila para hacer 5 segundos de animación. No es de extrañar que los desarrolladores se hayan pasado 7 años dibujando y animando, ni que hayan tenido que hipotecar sus casas para poder pagarles a estas pobres almas en pena que seguramente jamás volverán a tocar un lienzo, ni que el juego sea tan pero tan jodidamente difícil para que tengas que repetir una pelea cientos y cientos de veces, nomás para que veas hasta el último píxel de todo el arduo trabajo que le pusieron al condenado jueguecito. Lejos de eso, algo que también me parece muy bueno, sobre todo con esta última actualización que salió hace poco, es que puedes jugar como Mugman. Llámenme hipster o cualquier babosada de esas que usan los niños de ahora, pero la verdad es que mientras más opciones tenga para no tener que jugar con el personaje principal de un juego, mejor. Es por eso que me gustan personajes como Luigi, Diddy Kong y Knuckles, y me encanta que Cuphead nos dé esa posibilidad. Además, si bien es cierto que el juego a veces es una patada en los cojones, a mí me mola que al morir te muestre qué tan lejos has llegado antes de matar a un jefe, porque en un juego donde peleas contra 800,000 deudores del diablo que no tienen barra de vida, es alentador saber que estuviste a puntito de acabar con la vida de esa pinche flor. Y es una forma muy efectiva del juego de decir que lo intentes una vez más hasta que logres escuchar esa hermosa frase que te reacomoda los chakras. Por último, y como ya vagamente mencioné al principio, la música es una verdadera delicia. Tienes cuartetos de barbería, orquesta de jazz a la antigua, samba, ragtime, lo que más te guste. Y créeme que la música puede ser un buen analgésico cuando llevas horas peleando contra una jodida medusa, un puto dragón o una malnacida princesa de los dulces. Lo malo, y sé que voy a sonar como el propio niño rata, pero la dificultad se puede ir a... y... con un... y una espátula. Muy simpático que el jueguecito tenga que durar lo que duraron los desarrolladores haciéndolo, pero a ratos es una puta asquerosidad. Verán, Cuphead y Mugman solo pueden resistir 3 golpes antes de morir, y como te mueras, te sale empezar la pelea por completo. Ahora imagínate pelear contra este cabrón, que te obliga a pelear mínimo contra 3 jefes antes que él, y si uno de ellos te pega, tienes que quedarte con 2 vidas, con 1 vida, o sencillamente las pierdes todas cuando te toca pelear contra él y tienes que empezar de cero. King Dice, vete a la... hijo de... En fin, Cuphead es tan simpático como una caricatura de la vieja usanza, tan tortuoso de jugar como dibujar una caricatura de la vieja usanza, y tan placentero de terminar como volverse cristiano y rezar el rosario para acabar con Satanás por haber creado esta completa locura de juego. Y a tal efecto, el planeta de Cuphead es una isla habitable. Next time on World of Schneider.